Pérez Guzmán, de Colombia, y su ponencia, Concepciones del lenguaje en la política educativa colombiana, continuidades y rupturas. El magíster Jesús Pérez Guzmán es licenciado en Humanidades, Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación de la Universidad de Antioquia, docente vinculado en propiedad en la básica primaria de la Institución Educativa Rural Farallones del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Actualmente, docente tutor del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Profesor de cátedra de pregrado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y estudiante de doctorado de la línea Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Agradecemos al magíster Jesús Pérez por haber aceptado nuestra invitación a ser parte de este segundo congreso sobre política educativa. Muy buenos días. Como lo dijeron en la presentación, mi nombre es Jesús Pérez, soy maestro de primaria del ente territorial Antioquia. En la actualidad estoy vinculado en el municipio de Ciudad Bolívar, al suroeste de Antioquia, y trabajo con el programa Todos a Aprender en calidad de tutor, programa del Ministerio de Educación Nacional. Hoy tengo la fortuna de contar en el público con compañeros del municipio de Ciudad Bolívar. A ellos un abrazo. A todos los asistentes también, muchas gracias por su presencia y por la oportunidad de estar en este momento aquí contándole un poco sobre mis reflexiones. Bien, la ponencia se titula Concepciones del lenguaje en la política educativa colombiana, continuidades y rupturas. Vamos a tener dos pantallas. La primera pantalla es esta pantalla que va a ser la presentación, y una pantalla que va a estar fija, que es la tesis que intentaré desarrollar en ese espacio de tiempo. La tesis es básicamente que en la enseñanza del lenguaje, dentro de la política educativa colombiana, han habido unas continuidades, unos avances, pero también han habido unas rupturas, unas incluso devoluciones en el tiempo. Bien, para hablar entonces de la enseñanza del lenguaje en Colombia, nos vamos a retomar un poco sobre la concepción del lenguaje que había en Colombia hasta los años 70. En los años 70 había una concepción muy clara sobre lo que se debería enseñar el lenguaje. Se supone era hasta los años 70, y digo supuesto porque en la actualidad todavía es posible ver muchos de estos énfasis en nuestras prácticas. ¿En qué consiste entonces el enfoque que hubo en Colombia hasta los años 70? Fue un enfoque completamente normativo, un enfoque completamente gramatical, un enfoque completamente estructural, y obedece pues en ese momento a una mirada positivista del conocimiento. Es decir, la educación en ese momento tenía que responder a conocimientos que fueran medibles, observables, cuantificables, y entonces el área del lenguaje pues también tendría que responder a ese pedido de la época. Se supone que hasta los años 70 la mirada entonces, el modelo educativo al que respondía la enseñanza del lenguaje era un modelo conductista, donde el maestro transmitía un conocimiento y donde el estudiante era un receptor pasivo de todos esos conocimientos lingüísticos. Y ustedes me preguntarán entonces qué se hacía en el aula, se supone hasta los años 70, pues tenía que ver con un listado de contenidos. En los 70 se enseñaba por una cantidad de contenidos. ¿Qué contenidos? Contenidos netamente gramaticales, contenidos netamente lingüísticos. Por ejemplo, veíamos que desde primero hasta 11 se enseñaba sustantivos, adjetivos,
adverbios, artículos, en fin, se enseñaba oraciones y clases de oraciones. ¿Y qué tenía que hacer el estudiante? Simplemente identificar esas categorías gramaticales para una clasificación. Eso se basaba básicamente, ese enfoque normativo prescriptivo. ¿Dónde quedaba la lectura y la escritura? Quedaba en un segundo plano. ¿Y por qué quedaba en un segundo plano? Porque ese modelo, ese enfoque tenía una concepción que decía que si los estudiantes aprendían gramática, esa gramática prescriptiva, esa gramática descriptiva, por ende, de manera natural, los estudiantes mejoraban procesos de lectura y escritura. Pero esa es una gran falacia. Estudios posteriores han demostrado que no hay una relación directa entre saber gramática, saber qué es un sustantivo, saber qué es un adjetivo, con procesos de producción y procesos de comprensión. Un ejemplo de ello es que si vamos a escribir, por ejemplo, una carta, no pensamos, voy a utilizar 5 sustantivos colectivos, voy a utilizar 3 adjetivos calificativos, voy a utilizar pronombres de tal tipo. Uno no piensa en ese asunto. Cuando uno escribe, piensa es en desarrollar una idea y de cómo llegar al público que quiere llegar. O sea, piensa más en la pertinencia que en el tipo de palabras, en el tipo de categorías gramaticales que va a utilizar. Listo, viendo que este enfoque entonces no se trabajaba la lectura y la escritura, en la época de los 80 hubo en Colombia un asunto que se llamó la revolución curricular. Dentro de esa revolución curricular, para el área del lenguaje, se opta por un nuevo enfoque. El enfoque en el año 80 fue un enfoque semántico comunicativo, como lo muestra la diapositiva del lado de allá. Fue un ascenso, fue una continuidad y fue un asunto mucho más amplio de lo que significaba enseñar lenguaje. ¿En qué consiste el enfoque semántico comunicativo? Se desarrolló entonces, se centró en el desarrollo de la gran competencia comunicativa. ¿Y qué es la competencia comunicativa? Tratar de desarrollar en los estudiantes 4 habilidades básicas, que es la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha. Ya no es entonces aprender qué es el sustantivo, qué es el adjetivo, sino que ya el asunto es un trabajo por procesos. En el anterior enfoque se enseñaba por contenidos, aquí se trabaja por procesos. Por ejemplo, entonces, si ustedes revisan un plan de área de sus instituciones y ven que en el primer periodo hay 20 temas, 30 temas, el enfoque no es un enfoque comunicativo, es un enfoque completamente gramatical, estructural. Por eso entonces acá ya se habla de trabajar en el aula, de fortalecer en el aula los 4 procesos del lenguaje. Ya no entonces es la palabra o la oración como objeto de estudio, sino que es el texto como unidad de trabajo. Y aquí, en esta época entonces, se habla en la escuela de trabajar diferentes tipologías textuales. Repito, en la mirada anterior era solamente la palabra, máximo la oración de análisis. Acá el objeto de análisis es el texto, y no solamente el texto literario, también hay apertura a diferentes tipos de texto o diferentes discursos, sean estos informativos, argumentativos, etc. Sin embargo, en la práctica, ese enfoque de los años 80 toma una mirada instrumental y tomamos las 4 habilidades comunicativas solo desde la corrección. ¿Cómo así que desde la corrección? Sí, que nosotros los maestros solo nos estábamos preocupando porque el estudiante lea bien, escriba bien, hable bien, pero gramaticalmente hablando, o sea, lingüísticamente hablando. Y ustedes me dirán, ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? Sí, además de eso, además de que lo haga correctamente, piense que la lectura y la escritura y la oralidad sirve para mucho más que hacerlo bien, y tiene que ver con la relación con la vida.
O sea, nosotros necesitamos desarrollar procesos de escritura, no porque el profesor me va a revisar si tengo ortografía o no, sino porque la escritura me sirve para otros asuntos por fuera de la vida y no solamente por una nota. Y lo mismo la lectura y lo mismo la oralidad. Muy bien. Resulta que entonces, como este enfoque tomó una mirada un poco instrumental, en 1998 surge en Colombia un asunto que se llamó lineamientos curriculares, en este caso para el área se llamó lineamientos curriculares de lengua castellana. Estos lineamientos trajeron consigo un nuevo enfoque para el área del lenguaje. Ese enfoque no descalifica el enfoque anterior que era el comunicativo, al contrario, complementa. Entonces, el enfoque de la significación complementa ese enfoque comunicativo. ¿Y por qué digo que complementa? Porque el centro sigue siendo la lectura, la escritura, la oralidad, pero ahora con un propósito mucho más real, un propósito que vaya más allá del mero entrenamiento, del mero adiestramiento de las 4 habilidades comunicativas. En el anterior modelo, ¿para qué sirve el lenguaje? Para comunicar, por eso se llama comunicativo. Acá, ¿para qué sirve el lenguaje? Además de comunicar, el lenguaje sirve para significar. ¿Y qué es significar? La significación tiene que ver con la capacidad del sujeto de construir sentido de su propia existencia, sentido de relaciones simbólicas que tiene el universo, tiene que ver con la capacidad de darnos un lugar en el mundo. Es decir, que la lectura, la escritura y la oralidad no solamente se desarrollan porque hay que desarrollarla, sino porque estas 4 procesos del lenguaje nos permiten construir un sentido para nuestra propia existencia, tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con nosotros y con nuestra experiencia. Acá la lengua ya no es sinónimo de lo lingüístico como en los modelos anteriores, sino que la lengua es un patrimonio cultural. Y eso me parece muy bello, tomar la lengua no solamente para analizar lingüísticamente, sino porque la lengua es un patrimonio al cual todos nuestros estudiantes tienen que acceder a ese patrimonio. Nos definen entonces los 4 procesos, mucho más allá entonces de la corrección y mucho más allá del entrenamiento. Listo. Se supone entonces, compañeros, que el enfoque de la significación que se plantea en lineamientos curriculares es el enfoque que está actualmente. Es decir, hace 19 años en nuestras aulas debemos estar trabajando desde la significación y no desde lo gramatical. Si en nuestros colegios todavía queda ese acento gramatical y parcelado en cada uno de los periodos, es porque todavía no hemos comprendido un poco las dinámicas de la política educativa nacional. Listo. Entonces los maestros dijeron, los lineamientos es un asunto teórico, es un asunto conceptual, claro que sí, por eso se llama lineamientos, es la línea sobre la cual se ancla el área, es como su soporte epistemológico. Entonces pensaron, bueno, entonces los maestros necesitamos un asunto un poco más aterrizado, entonces, bueno, el enfoque de la significación está bien, pero eso entonces, ¿cómo se traduce al aula de clase? Entonces, para concretarlo un poco, para hacerlo más tangible para los maestros, salieron los estándares básicos de competencias, se comenzaron a construir en el 2002, la primera versión sale en el 2003, versión que ha sido un poco ajustada, y la versión final de los estándares sale en el 2006, es decir, hace ya casi 13 años que deberíamos haber incorporado los estándares a nuestras prácticas de aula. Algunos dicen que entre lineamientos y estándares es pues como la continuidad y es un asunto que lo aterriza. Yo acá me atrevo a decir un poco lo contrario, me parece que los lineamientos están muy bien logrados y que cuando se habla de estándares hay una ruptura. ¿En qué se rompe? En varias cosas. Primero, aparece la palabra
estándar y la palabra competencia. Ahorita mencioné la competencia comunicativa, pero hablando desde lo lingüístico. Acá en los estándares llegan de frente a la educación esos dos términos, estándar y competencia, que como lo han dicho diferentes expositores en esos 2 días, vienen de otro, esos términos vienen de lo económico, ¿cierto? Se traslada de la industria, estándar y competencia que tiene que ver con la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad, la optimización, etcétera. Es un discurso completamente capitalista que llega a la educación. Entonces nos hace pensar que la educación es sinónimo de empresa. Entonces es la primera crítica que habría que hacerle a los estándares. No hay un enfoque explícito, se habla en la parte conceptual, los estándares son muy bonitos, se habla del sentido del lenguaje, de las metas del lenguaje, el doble valor del lenguaje y pues es bonito. Sin embargo, cuando se llega a la parte de los cuadros, donde se aterriza por grupo de grados, hay ahí un asunto que puede revisarse más. ¿Cuáles asuntos? Por ejemplo, el carácter prescriptivo, como por ejemplo el factor de producción textual escrita nos plantea lo siguiente. Eso no se ve casi. Bueno, se los trato de decir. Entonces, dice que el estudiante debe producir textos para atender a diferentes situaciones comunicativas, que para ello entonces determina el tema, el posible lector, el propósito, luego elige el tipo de texto, luego busca fuentes, luego elabora un plan, luego desarrolla el plan y luego entonces corrige ese escrito. Y digo que es un poco prescriptivo porque suena como una receta. Primero haga esto, luego esto y finalmente cierre con esto. Sabemos que en la vida real un texto no se construye de esa manera. Si ustedes piensan en el proceso escritor de ustedes como sujetos, usted hace todo simultáneamente. Usted elige el tema, comienza a investigar, escribe, se da cuenta que le faltan más ideas, entonces vuelve y lee, se devuelve a revisar el párrafo que lleva, entonces hace corrección simultáneamente. Es decir, que no es un proceso de 1, 2, 3 como receta, sino que es un proceso más cíclico y que depende también del tipo de texto que se va a escribir. Supongamos que vamos a escribir un texto narrativo, se me ocurre acá mencionar un diario. Para hacer un diario ya no tendría que hacer un ítem que dice hay un subproceso que busco información en distintas fuentes como medios de comunicación, libros, etcétera, porque la información está en mí como sujeto de experiencia. Entonces, estos estándares son un poco prescriptivos y nos lo plantean como si fuese igual para todo tipo de texto, lo cual sabemos que varía de acuerdo al objetivo y de acuerdo al público al cual se dirija. Bien, en la producción textual ocurre un asunto también muy particular, en el factor producción textual escrita. Nos proponen por grupo de grados, dentro de los subprocesos, desarrollar solo una tipología textual con los estudiantes. Ejemplo, de primero a tercero nos plantean trabajar el texto instructivo, con cuarto y quinto nos plantean trabajar el texto informativo, sexto y séptimo el narrativo, octavo y noveno el explicativo y 10 y 11 el argumentativo. Esa clasificación de tipologías sexuales nos viene desde los años 80, es decir, se cae todavía como en esa segmentación, en esa parcelación del conocimiento en un determinado tiempo del año escolar. ¿Qué habría que hacer entonces? Pues yo propongo, o pues las nuevas teorías proponen que las tipologías sexuales, si lo quisiésemos llamar así, muchos hablan ahora de discursos, diferentes discursos, se pueden trabajar simultáneamente. Por ejemplo, los chicos del grado tercero crearon un libro de cuentos, bien, texto narrativo. Lo quieren presentar a la comunidad, para eso piensan en hacer invitaciones a los padres de familia. Segundo texto, la invitación que sería un texto informativo. Pero necesitamos pedir permiso al rector porque necesitamos unos espacios, la carta. Entonces trabajo otro tipo de texto. Pero es que yo quiero que la información llegue a todas partes y hacemos afiches. Entonces de manera simultánea estamos trabajando el texto narrativo y varias tipologías del texto informativo. Entonces no tenemos que quedarnos en un periodo solamente viendo una tipología textual, sino que podemos hacer una relación entre los diferentes tipos de texto. Bien,
Después de los estándares, en el 2011, aunque no es política educativa nacional, viene un asunto muy interesante, que es el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que surge en el año 2011 con el lema "Leer es mi cuento", y se materializó en las instituciones educativas de casi todo el país a través de una colección que se llamó la Colección Semilla. La Colección Semilla es una colección que no solamente es de literatura, sino que también incluye textos de referencia y textos informativos de diferentes áreas del conocimiento. Además de esa Colección Semilla, vino unos libros dirigidos al maestro para su formación y actualización, y le menciono acá 3 títulos que sería fundamental que todo maestro lea para su formación. El primer texto se llama "Leer para comprender, escribir para transformar". Es un texto bellísimo. Y el segundo texto es "Prácticas de lectura", y el tercero sería "Prácticas de escritura". Estos textos, más la fundamentación de lo que es el Plan Nacional de Lectura y Escritura, nos muestra un enfoque distinto al comunicativo y va un poco más allá del enfoque de la significación. Por eso, allá en la diapositiva que tengo a un lado, el Plan Nacional de Lectura y Escritura, desde el enfoque que subyace ahí en materia de lectura y escritura o de lenguaje, es el más alto, porque es un enfoque, una mirada más sociocultural. No se queda solamente en un entrenamiento, sino que tiene que ver con prácticas. En el anterior modelo, en el comunicativo, hablábamos de la lectura y la escritura como habilidades. Acá hablamos de la lectura y la escritura como prácticas. Y hablar de lectura y escritura como prácticas implica hablar del hacer. O sea, una práctica es el uso, se aprende haciendo, ¿cierto? Y una práctica no la hace de manera simulada, uno la hace en un contexto real, con propósitos auténticos y con una intención clara, ¿cierto? Uno no lo hace por entrenarse. Se habla de comunidades de lectores, se habla de comunidades de escritores, se habla de un asunto muy bonito. ¿Cuál es el objetivo entonces de abordar la lectura y la escritura en la escuela? Sencillo: lograr incorporar a los estudiantes a la cultura de lo escrito. Y ese término de la cultura escrita es propio de un enfoque sociocultural y tiene que ver entonces con lo que hacemos con la lectura y la escritura, pero por fuera del aula. Es decir, todos esos propósitos que tenemos que lograr con la lectura y la escritura en otras instituciones no necesariamente escolares, lo que tengo que hacer con la lectura y la escritura por fuera del aula. El Plan Nacional de Lectura y Escritura habla del acceso al libro. Ojo, no habla solamente de existencia de libros, sino de acceso al libro. Una cosa es que existan libros en la escuela y otra cosa es que haya verdadero acceso. Y el acceso tiene que ver con leer el libro directamente, con tocarlo, con podérselo llevar para la casa, con hablar, o sea, con la tertulia. Tiene que ver entonces con oportunidades dentro del aula de espacios para acercarse al libro. Se habla de articulación de diferentes áreas en el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Sabemos que la lectura y la escritura no es un asunto exclusivo del área del lenguaje, y hablamos entonces de vincular también a la comunidad educativa, que la escuela se abra a la sociedad, a la comunidad, y que entre padres de familia y escuela y comunidad generemos verdaderos procesos lectores y escritores. Bien, hasta ahí todo iba muy bonito en política educativa nacional. En el 2015 aparece un asunto que generó bastante ruido, fue muy problemático, y muchas universidades y muchos grupos académicos salieron en rechazo de algo que se llamó los derechos básicos de aprendizaje, porque tiene muchos problemas, comenzando por el nombre: derechos básicos. Fabio Jurado Valencia, uno de los integrantes de la Red Nacional de la Formación y Transformación del Maestro del Lenguaje, habla entonces que si algo es básico es porque existe algo más que lo básico, y él dice que entonces existe algo fundamental, que lo básico entonces es lo mínimo y está dirigido como a una población específica,
mientras que lo fundamental sería, como su nombre lo indica, lo fundamental, y estaría entonces pensado para otro tipo de población. Entonces, si en lo público hablamos de lo mínimo o de lo básico, entonces será entonces que el sector privado tendrá derecho solo a lo fundamental. Entonces, la primera crítica es no pensar en derechos básicos, sino pensar en derechos fundamentales. Y eso permite pensarnos, entonces, ¿qué es lo fundamental que el estudiante debe aprender? Es una pregunta muy, muy interesante que vale la pena discutir. Resulta que esos derechos básicos, por ejemplo, del 2015, plantean para el grado primero la adquisición del código desde una mirada fonético-silábica. Miremos el ejemplo. Dice, les leo, el primer derecho identifica los sonidos que corresponden a la letra del alfabeto. 2, reconoce todas las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. 3, asocia palabras con palabras escritas, palabras habladas con palabras escritas sin apoyo de imágenes. Identifica letras, palabras y oraciones. Pronuncia cada sonido y escribe cada letra de palabras de 2 y 3 sílabas. Reconoce sonidos de grafías iniciales y finales. Fonético, luego pasamos entonces a la grafía, sílaba, finalmente palabra. Esta mirada, por ejemplo, desconocería todos los avances y todos los postulados y todos los estudios de Emilia Ferreiro, por ejemplo, y Ana Teberovsky, que nos muestran que la adquisición del código se ocurre de otra manera. Desconoce también todos los avances que se han hecho en Colombia en cuanto a métodos constructivos o constructivistas en la adquisición del código. Entonces, primera falla. La lectura, sinónimo de decodificación. Entonces dice, este derecho básico está desde segundo a quinto. Lee en voz alta con fluidez, dicción y velocidad y con la entonación adecuada según el mensaje del texto. Aparece un ejemplo con un poema muy bonito de Jairo Aníbal Niño, pero el poema no nos interesa. Nos interesa es que el estudiante lea con velocidad ese tipo de texto. ¿Qué le dice el poema para su propia vida? No importa, vuelvo y repito. Nos importa es que lo lea lo más rápido posible. La escritura desde una mirada de la corrección. Volvemos a lo que estaba diciendo desde los años 80. Entonces dice, aplica las reglas ortográficas, tilde, letras adecuadas y puntuación. Hay unos ejemplos, es decir, lo único que nos interesa como maestros es que el estudiante escriba correctamente, que aplique ortografía y que aplique signos de puntuación. Que lo que diga sea coherente, pues no nos importa mucho. Que las ideas que tenga el estudiante para comunicar no nos importa mucho. Si es pertinente o no para la situación comunicativa, no nos importa mucho. Nos importa es que tenga ortografía y tenga signos de puntuación, y eso es lo que voy a calificar como maestro. La literatura, en lo poco que aparece, pierde todo su sentido estético. Entonces, ¿para qué se habla de literatura en la escuela desde los derechos básicos? Se lleva el texto literario solamente para identificar en los textos literarios hipérboles, metáforas y símiles, es decir, el lenguaje figurado, y solamente nos importa la estructura, ¿cierto? Cuando uno lee literatura, yo no pienso en si la frase es una hipérbole o si la frase es una metáfora. Yo solamente pienso en que esa frase o en que ese verso o en que ese texto me tocó, y tiene que ver con un asunto más de la experiencia. Y cuando hablo de la experiencia estoy hablando desde la recepción estética. Y para hacer la recepción estética no necesariamente tengo que conocer esos elementos dentro de lo literario. Y cuando vamos a escribir solamente nos importa la estructura, que el estudiante identifique la estructura de lo narrativo, de lo lírico y de lo dramático, sin tener en cuenta que esa construcción de lo literario tiene que ver con mundos posibles. Bien, pero esta versión de los derechos básicos se reformuló y en el 2016 aparece la nueva versión, una nueva versión de los derechos básicos. También ocurrió lo mismo con matemáticas, apareció la segunda versión en el 2016. La segunda versión, como lo muestra la gráfica, obviamente tiene un avance, porque ya aprenden un poco de lo que los maestros
criticaran, de lo que los maestros sugirieron, y entonces trae como aciertos que aparecen elementos como autores. Algo muy particular, compañeros, es que en los derechos básicos de la primera versión uno buscaba quién eran los autores y no aparecía, solamente aparecía men, y no sabía qué universidad de pronto había apoyado esa construcción. Los derechos básicos de la segunda versión sí aparecen en esos elementos, autores, cuál fue el recorrido que hicieron para llegar a esa versión de los derechos básicos, hicieron unas definiciones, y en la estructura ampliaron algo que no había en los primeros derechos básicos, y está el enunciado, aparecen evidencias de aprendizaje y aparecen ejemplo. Esas evidencias de aprendizaje no estaban en los primeros derechos básicos. Suprimen esa mirada gramatical de los derechos básicos, o sea, ya en los segundos derechos básicos no se habla de identificar sustantivos, adjetivos, adverbios, porque sabían que eso era de esa mirada gramatical de los años 70. Incorporan conceptos de vanguardia como contexto, acceso al universo cultural, vivencias propias, conocimientos previos, intereses, discursos. Y acá recuerdo un poco lo que nos decía Gustavo Bombini, un profesor investigador de Argentina, que a veces lo que hacen los discursos de la política educativa es una suerte de amalgama, es decir, a esa mirada le traemos conceptos de vanguardia y con eso entonces dejamos como salvada un poco para estar como al día, pero a veces lo que hay detrás de esos discursos es todavía una mirada un poco anclada al pasado. Aspectos problemáticos que hay que seguir pensando en los nuevos derechos básicos es, no en todos los derechos básicos hay coherencia entre el enunciado, las evidencias y los ejemplos. Veamos un ejemplo. Dice el enunciado: escribe palabras que le permitan comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes. Magnífico. O sea, no tengo nada que decir con relación al enunciado. Pero las evidencias, las últimas dos dicen: elaboró listas de palabras parecidas y reconoce las diferencias que guardan entre sí. Luna, lupa, lucha, casa, casa con Z, taza, pelo, peso, perro. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esa evidencia con producir textos pertinentes a una situación comunicativa donde exprese mis preferencias, mis deseos, mis inquietudes? Y lo otro es, escribe palabras sencillas y reconoce los sonidos de la lengua con sus diferentes grafemas. Y el ejemplo nos dice que el niño produce textos cortos con relación a la invitación. Yo sé que es un ejemplo y que no pueden poner muchos ejemplos, pero el maestro que lo lea desapercibidamente va a creer que para lograr ese derecho básico solamente tiene que trabajar la invitación y se nos queda de lado muchas otras cosas. En algunos derechos básicos la literatura sigue agotándose en lo estructural. Entonces leemos literatura solamente para reconocer en ella personajes, tiempos, espacios, argumentos. Yo ya había dicho que la literatura tiene que servir para otra cosa más que para análisis. La literatura tiene que servir para mucho más que responder preguntas de comprensión. La literatura tiene que ver con la vida, tiene que ver con las vivencias, tiene que ver con la capacidad de nosotros como sujetos para leernos a nosotros mismos y leer el mundo en el cual vivimos. Se lee para responder preguntas. Si uno le pregunta a un estudiante para qué sirve la lectura, y si se pregunta como maestro qué hace cuando lleva la lectura en clase, los maestros llevamos la lectura y siempre detrás de la lectura viene un taller, viene contestar una cantidad de preguntas sobre esa lectura en aras de fortalecer la comprensión lectora. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que la lectura no es exclusivo de comprensión. En el Plan Nacional de Lectura y Escritura nos decían que hay 3 grandes propósitos para abordar la lectura y la escritura en el aula. El primer propósito es la lectura y la escritura nos sirven para aprender, es decir, la lectura y la escritura tienen un carácter epistemológico. Nos dicen, segundo, la lectura y la escritura tiene que ver
con el ejercicio de la ciudadanía. O sea, va mucho más allá de la comprensión. La lectura y la escritura nos sirve para participar en la comunidad, nos sirve para reclamar nuestros derechos, pero también hacernos conscientes de nuestros deberes. Nos sirve para leer nuestro territorio, para construir nuestra propia historia. Eso tiene que ver entonces nuestra participación ciudadana, la construcción de una identidad. Y nos dicen que la lectura y la escritura, el tercer propósito que plantea el Plan Nacional de Lectura y Escritura, es con la lectura y la escritura tiene que ver con mundos posibles, es decir, permitir que emerja la subjetividad. Esas tres razones van mucho más allá de la lectura como comprensión. Bien, y la producción para mostrar que se sabe hacer, vamos a mirar el ejemplo, ya nos vamos a la pantalla de la allá. Dice, predice y analiza los contenidos. No, es el otro ejemplo. Listo, dicen. Produce diferentes tipos de texto para atender a un propósito comunicativo. Vuelvo y digo, ese derecho básico, el enunciado está muy bien. Pero aparece como evidencias, escribo las letras B, V, M, N, Ñ, R y R según las reglas ortográficas. Es decir, parece que el objetivo comunicativo real se pierde y los niños tienen que responder más a mostrar que se sabe hacer algo. Es decir, si yo vi unas reglas ortográficas, las producciones que hagan es para mostrar que ya saben esas producciones y no para participar de una sociedad, no para reclamar, no para construir subjetividad. Bien, son los derechos básicos actuales, hay muchas posibilidades con ellos, pero hay que seguir entonces siendo un poco más coherentes con el enfoque del lenguaje. Otro asunto que incide demasiado, que es un peso enorme en nuestros colegios, tiene que ver con el ICFES, con las evaluaciones estandarizadas que hace el ICFES. ¿Por qué? Porque hay mucha presión de mejorar resultados. Cuando un colegio tiene la presión de los directivos, del secretario de Educación, del ministerio, para mejorar resultados, ¿qué termina haciendo el maestro? Pues no, entonces dejemos a un lado el enfoque sociocultural muy bonito, el enfoque de la significación muy bonito, pero más bien dediquémonos a entrenar a los chicos para unas pruebas, en este caso pruebas saber, que se aplican en tercero, quinto, noveno y 11. Las pruebas saber evalúan dos competencias, la competencia lectora y la competencia escritora. Pero ustedes miran cómo evalúan la competencia escritora. Es sencillo, sigue siendo de selección múltiple, es decir que no hay producción, sino que sigue también siendo un asunto de comprensión, porque tiene que leer un enunciado y seleccionar una respuesta correcta. El enfoque que tiene unas pruebas estandarizadas no puede ser otro que un enfoque psicolingüístico. ¿Y qué significa un enfoque psicolingüístico? Pues que se basa en la comprensión, no en la interpretación, sino en la comprensión. Es decir, siempre va a haber una única respuesta correcta, mientras que en la interpretación está la posibilidad de construir sentido de acuerdo a las experiencias e enciclopedia del lector. Lo otro también que nos hace mucho daño, y eso ya no lo dice el ICFES, sino que lo hacemos nosotros como maestros, es creer que para preparar para el ICFES solamente se prepara a través de simulacros. Entonces, todos los santos días de nuestra clase llevamos el texto y marque con una X la respuesta correcta. Entonces nos dedicamos solamente a ese tipo de cosas. Mientras que, si queremos responder también al ICFES, porque uno como maestro quiere también obtener buenos resultados, uno puede trabajar la lectura y la escritura desde situaciones comunicativas auténticas. Es decir, que los chicos todos los días se vean enfrentados a procesos de lectura y a procesos de escritura, pero con una intencionalidad clara, con una intencionalidad real, no solamente de seleccionar la respuesta correcta y ya. Conozco la experiencia de una compañera, ella
le apuesta una mirada sociocultural. Desde sexto trabaja situaciones auténticas de lectura y escritura, y en los resultados de noveno y 11 son magníficos, y ella nunca hace un simulacro, ella no solamente se queda en haciendo pruebas de ese tipo, sino que todos los días vivencian, usan la lectura y la escritura con intencionalidad. Otro asunto que me parece aún mucho más grave es que las instituciones tengan que comprar paquetes para responder al ICFES. El ICFES no es un referente de calidad nacional, simplemente evalúa la calidad educativa, pero muchas instituciones, muchos municipios compran paquetes para entrenar a los estudiantes para las pruebas, y son esas entidades privadas las que deciden qué hay que enseñar en cada periodo. Entonces, la autonomía que nos dio la Ley General de Educación en 1994 no existe si estamos respondiendo a estas pruebas, porque lo único que nos interesa es responder a este asunto. Bien, entonces la conclusión de lo que es las concepciones del lenguaje en Colombia nos lo muestra la gráfica. Hay subidas, hay avances muy importantes, pero hay momentos en donde retrocedemos, donde hay rompimientos, donde hay contradicciones, y creo que eso ocurre en las diferentes áreas del conocimiento. Mi primera invitación es, si aquí hay maestros de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, los invito a que hagan ese mismo recorrido. ¿Qué concepción de su área aparece en los discursos políticos educativos y hacia dónde habría que apostarle entonces? Como la primera invitación. La segunda conclusión es que esa montaña rusa que son la política educativa colombiana obedece a que no hay un marco de referencia claro. Es decir, los que producen la política educativa a veces parten de cero o parten de su experiencia, pero no porque en Colombia exista un marco conceptual que permita entonces esa construcción de política. Lo mismo las universidades, la formación en las universidades abordan la lectura, la escritura con los futuros maestros en formación, pero a veces no se sabe muy bien desde dónde se está abordando el asunto. Pienso que la construcción de política educativa colombiana no puede estar en manos de unos pocos. Ha ocurrido, a veces el ministerio desde el escritorio, desde Bogotá piensa algunas políticas y llegan a todos los lugares de Colombia. Pienso que eso no es la forma de construir política educativa colombiana en un país, y que debería estar en manos de muchos, ojalá de todos, pero al menos de muchos, que haya participación de muchos sectores. También pienso que la política educativa se debe construir al contrario, como se ha hecho normalmente, desde arriba. Se saca un decreto, etcétera, y se supone que por arte de magia ese decreto va a llegar hasta el aula. Por eso es que todavía en nuestras aulas estamos apegados a una mirada un poco estructural y gramatical de la lengua, porque todavía muchos de nosotros estamos pensando la enseñanza como se pensaba en los años 70, a pesar de que en la política educativa colombiana han habido avances, a veces no se refleja en las aulas. Entonces también habría que pensar el asunto de la formación del maestro. ¿Cómo entonces hacer la política desde abajo? Es decir, desde el aula, generar transformaciones, maestros capaces de pensar una propuesta curricular, maestros capaces de sistematizar esas experiencias, y eso implica un maestro intelectual. Hablo en el sentido intelectual que nos lo plantean, por ejemplo, Henry Girós o Girás, como lo pronuncian algunos, Paulo Freire, desde la pedagogía de la resistencia o la pedagogía crítica. Pienso que nos da muchos elementos para construir política educativa desde la base, y que desde la base vaya llegando y se vaya consolidando como política pública. También pienso que las maestrías y los doctorados deben apuntar a avanzar, a dar pasos en esa política educativa, a ayudar a comprender un poco todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje. En mi caso, por ejemplo, pienso profundizar bastante sobre lo que significa esa mirada sociocultural en la enseñanza del lenguaje, qué significaría la lectura, la escritura desde esa mirada sociocultural, o en la línea también de Virginia Zavala, que habla de literacidades
o en la línea, por ejemplo, de Judith Kalman, que habla de ese acceso a la cultura escrita. Entonces, literacidades, cultura escrita o prácticas socioculturales, pienso que hay mucho terreno por hacer, mucho terreno que investigar, mucho que aportar en ese sentido, y pienso que las maestrías y los doctorados deberían apuntar a eso más que a veces quedarnos solamente en aplicar una estrategia para resolver el problema de escritura para octavo A, por ejemplo. Deberíamos pensar un poco más e ir hasta lograr influenciar, si se puede así, política educativa nacional o al menos la local, al menos la del municipio, la del departamento, si no tenemos acceso a la nacional. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jesús Pérez, buenos días, compañero tuyo pues de Ciudad Bolívar. Me encanta mucho pues tenerlo acá, me llena de júbilo tener un compañero en estas esferas. Jesús, ve, acá en mi inocencia, que no es tanta porque yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, de un programa bilingüe anterior al tuyo, que era una licenciatura en idiomas inglés y español. Luego llega tu programa con lengua castellana. Yo veo que cuando hablas de concepciones del lenguaje tienen que ir apuntadas a lengua castellana en la política educativa colombiana nacional, porque yo vi una descripción en particular de lo que se ha venido haciendo desde que éramos estudiantes de pregrado y ahora cuando ya estamos ejerciendo la profesión. Yo pienso, Jesús Pérez, que la palabra más apropiada a nivel global hoy en día es hablar de literacidad, que es de tener la capacidad de usar la escritura, la lectura, el habla y la escucha con un propósito. Usted mismo lo decía ahí. Yo creo que para esta situación del lenguaje tenemos que, alguna vez leí un libro de Bruce Maslich del Massachusetts Institute of Technology, donde él decía que uno tenía que empezar a resolver estos problemas o creando continuidades en estas matrices que usted acaba de mostrar o eliminando descontinuidades. Lo que pasa es que a la política educativa colombiana nunca le ha interesado desarrollar habilidades lingüísticas de orden superior o habilidades intelectuales de orden superior. Aquí parece que se hubiera obviado todas las corrientes sociolingüísticas, metalingüísticas, psicolingüísticas que han venido creando continuidades y eliminando discontinuidades desde el punto de vista del lenguaje. Acordate de una materia que se llamaba así, de un libro que era gramática generativa transformacional, ¿cierto? Exacto, y acordarnos de Jacobson, de Saussure et al., que nos daban pues como herramientas para crear continuidades o eliminar descontinuidades hoy en día. Pero yo quiero apuntarte a esto: hoy en día ya no es tan importante la cuestión del castellano o del inglés, sino de las nuevas literacidades que apuntan a eso, a fortalecer la capacidad del individuo de utilizar la escritura y la lectura con un fin, para resolver problemas, por un lado. Por el otro, la cuestión de la numeracidad, que también va paralela a la literacidad. Hoy en día no es raro que todas las culturas les toca hablar inglés. Entonces ese es otro tipo de alfabetización de las que estamos hablando en las nuevas literacidades del siglo XXI. Y la otra tiene que ver con la digitalización. Es otra literacidad o otro tipo de alfabetización de la cual urge el mundo. La lengua propia, el inglés y el lenguaje de la computadora. O sea, cómo creamos ahí, no desde el sustantivo del verbo, porque eso no, hoy en día ya no es, se mira más de una manera holística la creación del lenguaje, el body language, por ejemplo, y otro tipo de lenguaje. ¿Se acuerdan? Yo ahora veía que el lenguaje no se utiliza no se estudia como asignatura, sino como arte, the arts of language, ¿cierto? El arte del lenguaje. Yo diría que casi todo está inmerso en términos de lenguaje. Pero mira, Jesús, es eso.
¿Cómo has visto vos desde la maestría, desde tu doctorado, desde tu experiencia en la escuela, ahora en la universidad como docente y como estudiante de doctorado, la creación de esas continuidades y la eliminación de esas discontinuidades que hoy se habla pues como a nivel global o a nivel terráqueo pues de todo el mundo? Bueno, no, creo que el compañero, más que una pregunta como tal, nos hizo una ampliación y pues muy interesante esos puntos que nos señala. Solamente voy a hacer una claridad con relación a la manera como se nombra el área, hablando de la política educativa colombiana. En los años 80 se nombró el área Español y Literatura y la universidad entonces respondía a ese título. Algunos de acá son licenciados en Español y Literatura. Con la Ley General de Educación ya se habla entonces de Humanidades, lengua castellana, y es donde se comenzó a hablar de humanidades, entonces incluía diferentes idiomas, no solamente el castellano, sino otros idiomas como el inglés, el francés, etc. Y aparece en los, incluso lineamientos, llama lineamientos de lengua castellana, pero en el 2006 los estándares se llaman estándares básicos de competencia en lenguaje. Entonces, ¿cómo llamarse? Es como a veces como lo diga la política educativa. Creo que en Colombia en ese momento se habla es de lengua castellana, así estándares plantea el asunto del lenguaje. Lo digo porque la Universidad de Antioquia está en el proceso de acreditación de la licenciatura y lo queríamos nombrar de otra manera, pero para hacer, incluso para cuestión de concursos de ingreso y eso, si un maestro se presenta con el título de maestro en lenguaje, no cabría dentro de la convocatoria del MEN, porque el MEN convoca es en lengua castellana, por ejemplo. Es una claridad. Lo otro, pienso que es muy valioso lo que nos amplías con relación a la literacidad, numeracidad y otros conocimientos. Buenos días a todos y todas. Gracias al compañero Jesús pues por sus aportes el día de hoy en lo que atañe a las continuidades y discontinuidades de la política educativa. Y pues yo tengo una inquietud relacionada con lo siguiente. En distintas intervenciones, no solamente en la que hoy hemos escuchado, en las distintas ponencias, hay una poderosa preocupación por la manera como se ha despojado al saber de su capacidad transformadora, de su poder transformador, cómo se nos ha despojado a los maestros de nuestras posibilidades intelectuales y de nuestra función política. El día de ayer se hizo una intervención justamente señalando que se ha despojado a la educación de su función política. Entonces los distintos discursos que se han desarrollado desde el ministerio a través del tiempo expresan un lenguaje que aparentemente es transformador desde sus concepciones y desde sus lineamientos. De hecho, en el actual plan de educación se habla de que se debe preparar a los chicos y chicas para el ejercicio de la ciudadanía, pero entonces ahí, cuando vamos a desarrollar todo el proceso pedagógico, pareciera ser que ese discurso se institucionaliza y se naturaliza, se siguen naturalizando por la vía de elementos muy sutiles. Son sutiles, como se ha dicho acá, invisibles el proceso de dominación, y nosotros nos convertimos simplemente en instrumentos de una política. Entonces mi pregunta va en el sentido en ¿cómo hacemos desde el lenguaje para recuperar el poder de la pregunta? Que me parece que es un elemento importante y creo que es una pregunta que dejo planteada para este congreso, para próximos congresos. ¿Cómo vamos a recuperar la función vital del maestro desde el punto de vista de la política? Efectivamente, a veces dentro del discurso político, educativo, se apuesta, pues como se crean esos grandes objetivos muy loables. Creo que no solamente es desde el área del lenguaje, sino desde el área de las ciencias, y creo que de todas las áreas de ese asunto del ejercicio de la ciudadanía.
pero como vemos que con lo que nos llega, matrices de referencia, derechos básicos, a veces incluso los mismos estándares apuntan hacia otra cosa. La misma presión del ICFES hace que nos desviemos de ese camino y le apostemos a otro asunto mucho más cuantitativo. En Colombia, en el área del lenguaje, hay un profesor investigador que desarrolla muy bien el tema, que es Mauricio Pérez Abril. Él habla que la lectura y la escritura tienen que ver con esa participación, formación política. Y la formación política entonces tiene que ver con la capacidad de participar, con la capacidad de leer un territorio, de leer unas problemáticas y con la capacidad entonces de tomar postura. Y eso no se logra, como lo habíamos dicho, solamente reconociendo ciertas categorías gramaticales. Hay que hacer un proceso, y es un proceso que involucra todas las áreas. Pienso que no es solamente del área del lenguaje, sino que debería ser como una meta institucional dentro del PI. Ahora que tenemos la autonomía institucional, los PI deberían apuntar mucho más a eso. Por ahí creo que debería ser como la respuesta. Primero, no esperar que el ministerio nos dé la solución, sino que ir transformando primero nuestras aulas, luego nuestra institución, y así ir ascendiendo pues como en la transformación. Pero comparto su inquietud y creo que no hay una respuesta, es una inquietud que nos podemos llevar todos, cómo desde nuestra área, cómo desde nuestro rol podemos aportar a esa formación ciudadana y esa formación política. Muy buen día, mi nombre es Marlene Marín. Quiero empezar por agradecerle a Jesús sus aportes. Me siento muy orgullosa de tenerlo como compañero y quiero decirles que siento una enorme empatía por tu discurso, en el sentido de que siento muy cercano mi trabajo personal con esa forma de relacionar desde las políticas educativas existentes, y cómo muestras de pronto un canal que se puede, que es viable en el sentido de tratar de demostrar cómo nosotros desde nuestras prácticas reales en el aula podemos llevar a digitalizar esas experiencias que nos dicen cómo va permeando esas políticas educativas que existen, y cómo de alguna manera con el tiempo, con el trasegar y con el demostrar, nos podemos primero nosotros convencer de que puede haber un cambio significativo, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es como, ¿hasta qué punto esa práctica pedagógica que se convierte en teoría pedagógica personal puede transformarse en una política educativa general, global? Ya habías dicho que podría, digamos, transformarla local inicialmente, ¿cierto? Y eso sería un proceso muy largo. Y de esas cosas pequeñas que uno va elaborando en el aula, llámese proceso de, digamos, de producción textual, oral y demás, la lúdica, por ejemplo, que es como lo que más me gusta, cómo a través de la lúdica, la lectura y la escritura podemos lograr que los chicos generen un discurso personal que trascienda su entorno, digamos, inmediato, y cómo nosotros podemos apoderarnos de ese discurso de ellos para ir escribiendo esa propia historia pedagógica de esa experiencia y traducirlo más adelante en esas concepciones políticas del lenguaje. Bien, muchas gracias por el aporte. Pues, primero, no tendría una respuesta concreta, incluso pues ni siquiera yo he podido incidir pues como a nivel local, todavía no lo he logrado, pero pienso en varios caminos. El primer camino es la formación del maestro. Cuando un maestro sabe lo que está haciendo y lo defiende, se aleja un poco y toma distancia de ciertos discursos. O sea, un maestro que tenga la suficiente formación es capaz de decir, un momentico, los derechos básicos me pueden aportar en cierta medida, pero no es la camisa, no es el único camino posible, hay otros caminos. Y eso solamente lo hace un maestro que esté empoderado y que tenga una formación sólida. Lo segundo es que pienso que para ese camino no se puede transitar solo.
Definitivamente tenemos que hablar de comunidades de aprendizaje. Indudablemente, solo es imposible transformar en una institución, un municipio. Hay que hacer alianzas, hay que reunirnos como maestros, hay que participar de redes, hay que hacer muchas cosas para poder incidir. Y lo otro, y comenzar a sistematizar, para no mostrar solamente desde el discurso, sino también cómo podemos transformar desde la experiencia. Entonces yo vería esos tres caminos: formación, trabajo en equipo, trabajo entre pares académicos y sistematización. Sí, buenas tardes, buenos días todavía, doctor, compañeros docentes. Quería hacer una breve pregunta, teniendo en cuenta los aportes neoliberales que ha tenido la educación y que han funcionado como pilares pues, fundamentales a través de la historia y del avance pues, que ha habido, hasta cierto punto positivo, porque ha abierto la puerta a tratados como los de Freire, por ejemplo, y que en parte le dan cierta criticidad a las masas, que no es conveniente, digamos, para las políticas, especialmente, digamos, las que quieren un dominio permanente. Yo diría, la pregunta fundamental mía es, como docentes responsables, en promoción de una lectura crítica, a tu concepto, doctor, ¿cuánto tiempo más deberíamos esperar para que ese cambio se haga verdaderamente notorio? Que logremos por medio de los textos como los de Gabriel García Márquez, William Ospina, entre otros bien destacados, y que nos conducen a una crítica, a una ciudadanía responsable frente a la sociedad, frente a lo que comúnmente llamamos democracia. ¿Cuánto tiempo deberíamos seguir promoviendo y en más o menos cuántos años llegaría una respuesta positiva a lo que queremos desde la docencia? Pregunta muy difícil, una pregunta muy difícil, compañero. No, yo realmente no sabría cuánto tiempo. Lo que sí diría es que deberíamos comenzar por nosotros, y que para comenzar con nosotros lo podemos hacer ya. Lo que está en nuestras manos es nuestras propias prácticas. Entonces yo diría que comenzar por ahí. Y para esa lectura crítica, pues obviamente textos literarios sería importante, pero también introducir o llevar al aula diferentes discursos. Fundamental llevar discursos, por ejemplo, de la publicidad, discursos de los medios masivos de comunicación, discursos, por ejemplo, de lo que vemos en la televisión, de las telenovelas, etcétera. No solamente textos escritos, verbales, sino también apostarle a otro tipo de discursos, discursos multimodales, que son los que están en ese momento inyectándole una ideología a todos nosotros. Entonces sería la oportunidad de discutir eso en clase, pero no sabría qué tiempo. Buenas tardes. De antemano agradezco tu exposición. Quiero responder un poco como a la pregunta que hizo alguien, ya no recuerdo quién, una chica, acerca de cómo hacer para que esas políticas del lenguaje cambien. Sabemos pues que estamos, si me permiten decirlo, es una pelea de David contra Goliat, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista político, pero para cambiar, no vamos a cambiar el mundo, sino cambiamos nosotros. O sea, podemos empezar. Creo que una estrategia básica sería empezar desde el aula. Si queremos que el muchacho desarrolle todas las competencias, obedeciendo desde la línea de los 70s al 2017, lo podemos hacer desde la misma vivencia del muchacho, desde la historia que cuenta cuando salió de su casa, qué hizo antes de, qué hizo anoche, qué le dijo el papá, qué se encontró en el camino, que es un poco lo que se exige cuando usted va a hacer un texto narrativo. Llámese un estudiante de bachillerato, un estudiante de pregrado, de posgrado, de maestría, de doctorado. Usted necesariamente tendrá que escribir, tendrá que narrar.
Si empezamos desde el aula con el niño a despertar ese espíritu de inquietud, de duda, de pregunta, entonces supongo que no tendríamos que esperar a llegar a una maestría para preguntar cómo hacemos para rescatar la importancia de la pregunta. Sería una manera de empezar a desarrollar el espíritu crítico del muchacho, pero hablando desde el preescolar. Así cuando lleguemos a 11, cuando lleguemos a la universidad, cuando lleguemos al pregrado, al posgrado, a la maestría y al doctorado, ese muchacho tendría la capacidad de proponer argumentos sólidos y básicos que el Ministerio de Educación Nacional, que es en este caso el que nos compete, podría decir: ve, si sirve, si sirvió. O sea, no se trata de proponer políticas y decir, sino que desde el aula. Sabemos que es una pelea un poco complicada porque tenemos, lamento tener que decirlo, tenemos a la coordinadora encima con el diario de campo, a la rectora con la malla curricular, pero es que te estás desembocando de la misión. Pero podemos responder a lo que nos exige la institución, pero abonar la parte personal. Si queremos que eso ocurra en el muchacho, no nos podemos desligar del Ministerio de Educación, obvio, pero podemos abonar nuestra propia iniciativa y hacer que eso que queremos que esté allá en una política nacional se viva desde el aula. Así cuando se institucionalice mediante un decreto, ya venimos años trabajándolos y sentiremos la satisfacción de verlo en un decreto. Por acá me están haciendo señas, no sé si completamente de acuerdo con el compañero. No sé si ahora espacio para la